Un saludo a todos los jóvenes y damas del ramo Educación Ciudadana. En esta semana nos corresponde analizar el tema de los derechos humanos ahora a escala mundial. Y principalmente el objetivo de esta clase es resolver la siguiente pregunta. ¿Es de utilidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos, implantada por la ONU en el año 1948, y realmente se respetan los derechos humanos a escala mundial? Vamos entonces a introducirnos en esta temática reflexiva de gran importancia en los tiempos actuales. Los derechos humanos son conocidos como los derechos fundamentales de las personas a escala mundial. Es así, ya que estos derechos son inherentes a la personalidad humana y, por ende, son de gran ayuda para cualquier individuo de esta especie. ¿Qué duda cabe que los derechos humanos y, en general, la ONU como la garante de que se respeten estos derechos han evitado, en alguna medida, procesos de violencia y guerras por todo el orbe? Eso es una realidad. Sin embargo, los tiempos actuales nos plantean la siguiente pregunta. ¿Están en deuda los derechos humanos y no han evolucionado de acuerdo a los procesos sociales de la humanidad? Aquí en esta lámina se puede apreciar un cartel que plantea la queja de la mujer frente a sus graves diferencias que se presentan respecto del sexo masculino. Y el cartel es muy decidor. Queremos derechos, no flores. Los derechos humanos, en definitiva, adolecen de un proceso evolutivo bastante lento. Es claro que se han derribado barreras. El patriarcado está en decadencia. La gente sale a protestar cuando hay procesos de racismo exacerbado. La sociedad civil se organiza para detener procesos relativos a la desigualdad en todas partes del mundo. Y eso demuestra que los derechos humanos ameritan una revisión en cuanto a la evolución que han tenido a escala mundial. Un ejemplo concreto al respecto es el mundo islámico, en donde de forma exagerada se nos plantean graves diferencias de género y la mujer sigue siendo un ser inferior respecto al sexo masculino. De tal manera entonces que, si bien es cierto, los derechos humanos han servido para evitar grandes procesos de guerras y decadencia de la humanidad, también es cierto que deben evolucionar de una forma mucho más potente para generar igualdad a escala mundial. Desde el punto de vista de la universalidad de los derechos humanos, cabe preguntarse entonces que ¿puede cuestionarse el carácter universal de los derechos humanos? En realidad, si iniciamos este debate o reflexión en la Revolución Francesa, podemos decir que ideales como libertad, igualdad y fraternidad son un sentir utópico
es decir, un sueño, aún a escala mundial. Estos principios en realidad se aplican solo en una parte del mundo y los privilegiados que han logrado el desarrollo económico, que son aproximadamente 24 países, son los que gozan de este valor atingente a la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad, libertad. Son múltiples las violaciones a los derechos humanos que acontecen a escala mundial. Hay países que se caracterizan por niveles de desigualdad extremos en el mundo. Están ejemplos patentes en África, en el sudeste asiático, en América Latina. La desigualdad aún está patente en el mundo entero. Si hacemos la reflexión ahora desde el punto de vista filosófico, el carácter universal de los derechos humanos sí que es necesario, pero hasta este momento es una utopía plantearse que se cumplen realmente estos derechos humanos en el mundo entero. Si bien es cierto, la filosofía nos invita a entender el concepto derecho humano universal, también es cierto que debemos reconocer que aún ese ideal no se alcanza. De esta manera, en diciembre del año 2018, cuando se conmemoraba el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se plantearon 14 derechos humanos sostenibles a los cuales debería aspirar la humanidad. A saber, la libertad y la fraternidad, la igualdad, la seguridad individual, vivir en un ambiente sano y sostenible, el derecho a una nacionalidad y a la libertad de movimiento, el desarrollo individual y familiar, la aspiración a un buen trabajo y al emprendimiento, el poseer una educación universal que llegue hasta la profesionalidad, la libertad de pensamiento, información y expresión, la libertad de reunión y asociación, el orden social y la participación, el respeto a la integridad individual y familiar, la justicia transparente y que tienda a la igualdad jurídica, y la defensa legítima de los derechos de todas las personas. De acuerdo a los expertos en derecho internacional que se han especializado en derechos humanos, estos 14 puntos deberían ser el piso mínimo al cual debe aspirar la humanidad en el siglo XXI. El principio de la igualdad y la no discriminación es un proceso de derecho internacional que se discute a escala mundial. Todos los países que legislan en función de la no discriminación son recibidos con beneplácito por la comunidad internacional. Ya sabemos que Chile en ese sentido ha sido puesto como un país modelo en el Cono Sur como producto de la ley antidiscriminación que existe en el país. La idea es evitar todo tipo de fenómeno relacionado con la discriminación. La no discriminación hacia la mujer, hacia los discapacitados, hacia las personas con opciones sexuales diferentes, las personas con capacidades y talentos diferentes, la no discriminación hacia la cultura, la raza. Todo ese proceso está en desarrollo en el mundo, pero como ya sabemos, existen aún fenómenos
a escala mundial que se refieren a estas temáticas. Recientemente, las olas de protestas en Estados Unidos debido al racismo, la función en el trabajo que es también discriminada en función de los sueldos y salarios. Y todo proceso en ese sentido está siendo criticado por la sociedad civil. Sabemos que aún hay problemas, pero también está en el consciente colectivo que esos problemas hay que superarlos. Y en relación a la igualdad, el camino está en entender el concepto. La idea central es propender a que la humanidad intente tener diferentes puntos de vista frente al concepto. En realidad, la igualdad política, en la educación, en el género, en lo social y económico, y en lo religioso, es el anhelo a alcanzar en las décadas siguientes. Si bien es cierto, el principio de igualdad es una utopía en cualquiera de los ámbitos en los que se aprecie el concepto, el gran objetivo de la humanidad debería ser el que las diferencias políticas, sociales, económicas, de raza, de género, de cultura, sean superadas en función de la educación que vamos recibiendo en este ámbito. Hay aspectos en que esta igualdad será imposible de lograr, pero la idea central es que las brechas entre los diferentes grupos se acorten y ya esa situación será muy positiva para el bienestar de la humanidad.